Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. Con este vídeo vamos a iniciar una breve explicación del concepto de productividad y después resolveremos el ejercicio de la selectividad de Madrid de junio de 2018. Bien, pues comencemos con la parte teórica. El área de producción de una empresa transforma unos inputs, que normalmente son los factores productivos, en unos outputs, que son los bienes y servicios que se venden en el mercado. Esto, como hemos dicho, lo hace el área de producción. Ahora bien, interesa saber cuántos factores productivos necesito utilizar para conseguir una determinada cantidad de bienes y servicios. A esa relación entre lo que pongo o lo que entra en la maquinita o lo que entra en producción y lo que obtengo es lo que se le llama la eficiencia. Es decir, sería una relación entre la producción obtenida y los factores utilizados. La eficiencia la podemos ver como eficiencia técnica cuando me fijo en las unidades producidas en relación a los factores utilizados. Por ejemplo, para producir 100 mesas he necesitado 100 horas de trabajo. Por lo tanto, he necesitado, más o menos, la relación sería de una mesa por hora, ¿no? Es la cantidad de trabajo que he utilizado para producir una mesa, pues sería de 1 hora. Pero luego tenemos también una eficiencia económica, que me relaciona el valor de la producción con el coste de los factores utilizados. Bueno, pues esto ya nos lleva al concepto de productividad. La productividad va a ser la manera que voy a tener de medir esa eficiencia. Entonces, vamos a ver dos expresiones matemáticas que me permiten medir o obtener una productividad. Por un lado tenemos la productividad global, que relaciona, es una fracción donde en el numerador tengo el valor total de la producción y en el denominador el valor total o sea, el coste total de los factores. Cuánto vale mi producción y cuánto me ha costado producirla, ¿vale? La productividad global es una buena manera, es un buen instrumento para medir la eficiencia económica, pero tiene el defecto de que depende siempre de los precios de los factores. Yo puedo ser muy poco productivo a nivel de horas de trabajo, es decir, que mis trabajadores tarden mucho en hacer los productos, pero si les pago una miseria, pues siempre seré productivo en el sentido eficiente. Por ejemplo, una empresa A, para hacer 100 sillas, necesita 100 horas de trabajo, que las paga a 1 euro la hora, y su productividad global, si las sillas las vende a 5 euros, pues su productividad global será de 5%, que es el valor de la producción, partido de 100 por 1, que es 5. Vamos, 5 euros no, 5 euros de valor de la producción obtengo por cada euro invertido en factores productivos. Entonces, esta empresa es productiva porque en realidad paga muy poco por las horas trabajadas. Pero imaginemos el caso de otra empresa B
que hace las mismas 100 sillas, que también las vende a 5 euros, que utiliza solo 50 horas de trabajo para hacerlas y que esas horas las paga a 3 euros la hora. Por ejemplo. Entonces, si yo tuviera esta situación, la productividad global sería 100 por 5 partido de 3 por 150, perdón, de 3 por 50, que es 150, y entonces me quedaría 3,33. Resulta que la empresa B es mucho menos productiva que la empresa A, porque la empresa A tiene productividad 5 y la empresa B tiene productividad solo 3,3. ¿Eso a qué se debe? A que simplemente esta empresa, que tarda menos en hacer los trabajadores de esta empresa tardan menos horas en hacer las sillas, pero cobran más dinero o hay que pagarles más. Entonces, económicamente me sale más rentable la empresa A, sería más rentable, más productiva la empresa A, pero en realidad es más eficiente, usa menos cantidad del factor la empresa B. Por lo tanto, además de tener esta expresión que me mide la eficiencia económica, necesito otra expresión, que es la que tenía aquí apuntada antes, que es la que me va a ayudar a medir la eficiencia técnica. Eso se llama la productividad de un factor. Vamos a reescribir el ejemplo añadiendo la fórmula de la productividad de un factor. En este caso, el factor que estoy analizando es la mano de obra. Aquí tendría en el numerador las unidades producidas y en el denominador tendría las unidades del factor. Volviendo a mi ejemplo anterior que acabamos de analizar, la empresa A había producido 100 sillas y había utilizado 100 horas. Ahora no me fijo en los precios, sino en las unidades producidas y en las unidades del factor. La empresa B había producido también 100 sillas y había utilizado 50 horas. Con lo cual, aquí la productividad del factor mano de obra es 100 entre 100, que es una silla a la hora, y aquí la productividad de la mano de obra es 100 entre 50, que son 2. Es decir, esta empresa, la empresa B, tiene mucha más productividad del factor mano de obra. Los trabajadores de la empresa B, por la razón que sea, hacen mejor o hacen más rápido las sillas. ¿Qué me dice esto? Pues que a la hora de medir la eficiencia de una empresa tengo que tener en cuenta las dos cosas. La productividad global es muy importante porque me relaciona el valor de la producción que he obtenido con el coste de los factores. Antes, en el ejemplo anterior, la productividad de la empresa A era de 5. ¿Qué significa esto? Significa que por cada euro que invierto en factores productivos, obtengo 5 euros en valor de la producción. Eso es muy importante, estoy multiplicando por 5. Eso es lo que me da este número. Aquí la productividad global de esta empresa era 3,3, que es buena también, y que viene a decir que por cada euro invertido obtengo 3,3 euros de valor de la producción. Pero esto solo, por sí mismo, no me da una información completa, lo tengo que comparar con las productividades de los factores. Ver no solo cuánto he pagado por ellos, sino cuánta cantidad estoy utilizando. La cantidad es importante. El problema de la productividad de factores es que yo solo puedo analizar producto a producto y factor a factor. ¿Cuánto trabajo utilizo para hacer sillas? Si en mi fábrica hago sillas y mesas, no se va a tardar lo mismo en producir una silla que una mesa,
porque probablemente pues, la mesa al ser más grande se tarde más tiempo. Entonces no tiene sentido sumar las horas de trabajo de las sillas con las horas de trabajo de las mesas, porque no son iguales. Entonces solo se puede calcular productividades de cada producto con cada factor, lo cual es muy lento. Entonces, la manera de resolver ambos problemas es utilizar ambas fórmulas y así tener una medida un poco de la eficiencia. Si un gerente, un director o directora de una fábrica se da cuenta que algo no está funcionando bien, puede analizar la productividad de un factor concreto. Y en general, analizará la productividad global para ver si efectivamente esa empresa está siendo más productiva, menos productiva, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva al siguiente concepto, que es a la tasa de variación de la productividad. La productividad por sí misma no me da mucha información. A mí, bueno, está bien saber que el dato es 5 o 3,3 o el que sea, pero normalmente a mí me interesa ese dato si lo puedo comparar con otros. Por ejemplo, puedo comparar la tasa de productividad de mi empresa con la tasa de productividad de mis competidores. Si mi productividad global, es de 5 y la productividad global de otra empresa es de 3,3 y la de otra es de 2,8, pues sé que estoy haciendo las cosas bien, porque presento mayor productividad global. La empresa C, que tiene un 2,8 de productividad, tiene un problema, es la menos productiva del sector, ¿no? También me interesa comparar mi productividad de este año con la productividad que he tenido en otros años. Por ejemplo, si este año he tenido una productividad de 5, el año pasado tuve una productividad de 4 y en el anterior tuve una productividad de 4,5, pues me interesa saber cuánto ha variado, cuánto he aumentado la productividad o cuánto la he disminuido. Ese cálculo lo podemos hacer con el concepto de tasa de variación de la productividad. ¿Qué vamos a hacer? La productividad del año actual menos la productividad del año anterior entre la productividad del año anterior, por 100, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la tasa de variación de la productividad de 2019 a 2018, o la variación de la productividad en este periodo, sería cogiendo la de 2019 menos la de 2018 entre la de 2018 por 100, porque se da en porcentaje. Esto me quedaría 1 entre 4, que es 0,25%, un 25%. Y yo aquí diría, la productividad ha aumentado un 25% en este año. También podría haberme quedado un número negativo, pues la productividad puede descender de un año en otro. Por ejemplo, de 2017 a 2018 ha habido un descenso de la productividad. Sería 4 menos 4,5 partido de 4,5, es decir, esto es 0,5 entre 4,5, menos 0,5 entre 4,5, y esto da un noveno, menos un noveno. Es decir, menos 11,1%. ¿Qué significa esto? Pues que la productividad este año ha descendido un 11,1, 11,11%. Esta es una manera interesante de analizar cómo ha variado la productividad de un año en otro. Por último, cabría preguntarse qué cosas puede hacer una empresa o puede hacer un empresario para que mejore su eficiencia, es decir, para que la productividad aumente. ¿Qué cosas puede hacer? Bueno, pues existen 4 o 3 grandes cosas resumidas en una, que serían las siguientes. Vamos a borrar. Una de las cosas que puede hacer un empresario para mejorar la productividad de su empresa es invertir en capital.
Por ejemplo, mejorar los equipos. Mejorar los equipos informáticos podría ser. Esa sería una opción. Mejorar la conexión a internet, la seguridad, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo histórico. El aire acondicionado se inventó en los años 20-30 del siglo XX. Hasta entonces trabajar en verano en las oficinas era bastante complicado, porque las oficinas eran muy grandes, ahí había mucha gente, en esa época no existían los ordenadores, y hacía mucho calor. En la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que tiene un clima en verano similar al de España, o al del centro de la península, pues hacía mucho calor. Se inventó el aire acondicionado y se dieron cuenta que aumentaba muchísimo la productividad de los trabajadores en las oficinas en las que instalaban el aire acondicionado, porque la gente no pasaba calor y era capaz de concentrarse mejor. Bueno, pues eso sería un ejemplo claro cómo la inversión de capital mejora la productividad. Otra cosa que puede hacer una empresa es invertir en capital humano o dar formación a los trabajadores. Es decir, si yo invierto en equipos informáticos nuevos o más modernos, en programas de informática que hacen cosas mucho mejores, pero no sé manejarlos, pues da un poco igual. Entonces, paralelo a la inversión en capital, pues puede ir una formación de los trabajadores, que además pues pueden aprender idiomas, pueden manejarse mejor con distintas herramientas, pueden aprender a trabajar en equipo mejor, etcétera, etcétera, de tal manera que mejore la productividad de la empresa. El tercer aspecto que mejora la productividad es la mejora en la organización. Es decir, una empresa que está mal gestionada, que el gerente de compras hace las compras tarde, por lo tanto entran tarde en producción, y el de producción también sufre retrasos, etcétera, etcétera, pues todo se va retrasando y hace que la productividad de la empresa sea menor. Una manera de evitar eso es que las personas que dirigen la empresa sepan coordinar muy bien a los trabajadores y las trabajadoras para que esas cosas no ocurran, ¿vale? Eso es una de las mejoras en la coordinación y la organización, que no es inventar nada, simplemente lo que se hace, pues hacerlo mejor, más rápidamente, mejora la productividad. Toyota es un ejemplo muy claro cuando inventó el sistema Just in Time, que lo que hacía era acelerar los procesos productivos de tal manera que se recuperaban antes las inversiones y se producía más rápido, entonces con menos costes. Entonces eso mejoró mucho la productividad de Toyota, y en realidad es un ejemplo claro de la mejora de la organización y la coordinación. Y hay un último aspecto, que es lo que realmente mejora la productividad en las sociedades, que eso ya no es propio de una empresa, sino de la sociedad en su conjunto, que es el avance tecnológico. El avance tecnológico es lo que hace que las empresas a nivel general y las sociedades funcionen, sean más productivas. No es lo mismo arar los campos con un buey o arar los campos tirando tú del arado que tener un tractor que, en fin, es mucho más rápido, más eficiente y tiene mucho menos coste. Y por eso, y aumenta mucho la producción además. Este sería el factor principal, pero este no depende de una empresa en concreto, sino del conjunto de la sociedad o del conjunto del país. Y los otros tres sí que los puede aplicar una empresa en sí misma para intentar mejorar su productividad. Bueno, con esto cerramos el apartado más teórico y ahora vamos a resolver el ejercicio de la EBAU de junio de 2018, cuyo enunciado dice así. Una empresa se dedica a la preparación de kits para regalos de empresa. Para la preparación de los kits, la empresa cuenta con 4 trabajadores que tienen una jornada de 9 horas diarias
excepto el viernes que trabajan solo 4 horas. El número de días laborables es de 20 por mes, 4 semanas de lunes a viernes. El coste de preparación de los kits se divide en dos partes, materiales y mano de obra. La empresa estima que cada kit lleva en materiales por valor de 20 euros y el coste de cada hora de trabajo es de 5 euros. Los kits se venden en el mercado a un precio de 60 euros. Sabiendo que la empresa trabaja bajo pedido, que solo fabrica estos kits y que ha vendido 400 kits en el último mes, se pide la productividad global mensual de la empresa, 0,75 puntos. La productividad mensual de la mano de obra, 0,75 puntos. Si la productividad global en el mes anterior fue de 0,2, comenta la evolución en comparación con este mes, 0,5 puntos. Vamos a extraer los datos del factor trabajo, que eran un poco largos. Teníamos 4 trabajadores que trabajaban 9 horas diarias de lunes a jueves y 4 horas los viernes. El número de días laborables es de 20 por mes, 4 semanas de lunes a viernes. Es decir, 4 lunes, 4 martes, 4 jueves, 4 viernes, etc. El coste de cada hora de trabajo es de 5 euros. Bien, pues las cuentas son las siguientes. 9 por 4, que son 9 horas de lunes a jueves, que son 4 días, más las 4 horas de los viernes, sale 40 horas semanales trabaja cada trabajador. Si las 40 horas semanales las multiplico por 4, obtengo 160 horas mensuales realiza cada trabajador en un mes. Bueno, 160 horas realiza en un mes. Si las 160 horas las multiplico por 4, porque son 4 trabajadores, obtenemos 640 horas realizan los 4 trabajadores en un mes. El coste de la mano de obra, por lo tanto, sería 640, que son las horas trabajadas, por 5, que es el precio la hora, es decir, 3.200 euros. Por otro lado, tenemos que los materiales son 20 euros cada kit y la producción se venden a 60 euros y se producen 400 kits. Por lo tanto, el coste en materiales es 400, que son los kits producidos por 20 euros en cada kit, 8.000 euros es el coste de los materiales. Y el valor de la producción va a ser P por Q, es decir, las unidades producidas y los kits realizados al precio al que los vendo, que es 60. 60 por 400, 24.000 es el valor de la producción. ¿Cómo calculamos la productividad global? Bueno, pues para calcular la productividad global, que es lo que me piden en el apartado A, tengo que hacer valor de la producción entre coste de los factores. Aplicado a nuestro caso, el valor de la producción era 24.000 euros y el coste de los factores tenemos el coste de mano de obra, que era 3.200, y el coste de los materiales, que son 8.000. Es decir, en el numerador obtengo 24.000 euros y en el denominador 11.200. Si yo hago la división, me sale 2,14. ¿2,14 qué? Pues por cada euro invertido en factores productivos se obtienen 2,14 euros en valor de la producción. Por otro lado, en el apartado B me pedían el cálculo de la productividad de la mano de obra. Para calcular la productividad de un factor, en este caso la mano de obra, utilizamos la siguiente expresión. Unidades producidas partido de unidades del factor. En nuestro caso, las unidades producidas son 400 y el número de horas utilizadas son 640. Es decir, me sale que 0,625 unidades se producen a la hora. Necesito algo más de una hora para producir una unidad. Este es un dato interesante, pero quizás me interesaría saber también cuál es la productividad por trabajador. Entonces, en ese caso tendría que dividir Q, que son las unidades producidas, entre el número de trabajadores, que es 4, y saldría 100 unidades produce cada trabajador. Realmente no nos piden esto. Esto es un cálculo que he hecho porque me parece que resulta interesante no solo conocer las unidades producidas en cada hora, sino las unidades producidas por cada trabajador. Finalmente nos piden que haga valore cómo ha evolucionado la productividad. Para ello voy a calcular la tasa de variación de la productividad. ¿Qué utilizamos esta expresión? Productividad en el año actual menos la productividad en el año anterior, partido de la productividad del año anterior por 100. Teniendo en cuenta que este año tenemos que la tasa de la productividad este año es 2,14 y la productividad del año anterior es 2,
pues nos quedaría 2,14 menos 2 entre 2 por 100, y eso da lugar a un 7%. Significa que la productividad ha aumentado un 7% en este año, en lo que va de año. Lo siguiente que habría que preguntarse es, bueno, ¿y por qué ha podido aumentar la productividad? ¿Qué es lo que ha hecho esta empresa para mejorar su productividad un 7%? Pues maneras de mejorar la productividad es inversión en capital técnico, por ejemplo, podrían haber mejorado la maquinaria, inversión en formación de los trabajadores, mejor gestión y coordinación por parte de la dirección empresarial que permita reducir los tiempos muertos o que permita trabajar más eficientemente, y en general puede haber habido una mejora tecnológica que haya facilitado el aumento de la productividad. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.